todos los amigos que están acá, amigas y amigos. La verdad es que quizás algunos de ustedes se preguntarán qué hace este caballero hablando sobre descentralización. No está en el Ministerio de Hacienda, no hay nada más centralizador que el Ministerio de Hacienda. Pero resulta que en realidad no todos los ministerios de Hacienda son iguales. El presidente se debe acordar que en varios presupuestos llegamos a decirle, presidente, este año tenemos la oportunidad de aumentar el FNDR para que las regiones puedan decidir por su cuenta muchas cosas. ¿Se acuerdan que nos pasamos 5 años tratando de convencer al Instituto Antártico que se cambiaran Arenas? Pero por sobre eso, me ha tocado en los últimos años trabajar en organismos internacionales en áreas donde los temas de reforma del Estado y de gobernanza pública están intrínsecamente ligados con los temas de desarrollo territorial, y ciertamente ese es el caso de la OCDE. Y quisiera aportar un comentario a esta discusión desde esa perspectiva, con esta pregunta provocativa, que en el fondo es, Chile no da lo mismo donde se nace, cómo quisiéramos que fuera Chile, si no es así, y qué papel juegan las regiones, y qué queremos que hagan las regiones en ese proceso. Para esto el trabajo que hace la OCDE es muy intensivo, tiene muchos años de generación de estadísticas, de estudios, de análisis a nivel territorial, de diálogo de política entre responsables del desarrollo territorial, generación de estándares, orientaciones de política. Y aquí en Chile ya hemos publicado 2 estudios, uno en el 2009 que fue promovido por Claudia, sobre una revisión de política territorial. El 2013 se presentó hace solo un par de meses una evaluación de la política urbana en Chile. Estamos terminando una evaluación de la política urbana en Antofagasta, y hacia comienzos del próximo año vamos a presentar un estudio de desarrollo territorial rural en Chile. Es decir, estamos recorriendo todo el espectro. Y lo estamos haciendo desde una perspectiva que es un poco distinta del lenguaje al que uno está acostumbrado en Chile y en América Latina. En Chile hemos hablado mucho de descentralización, pero ahora la OCDE habla de desarrollo territorial, también está en la propuesta que estamos discutiendo aquí. Y eso en buena medida tiene que ver con la idea de que el territorio es desde donde se gestan muchas cosas. Hoy día uno puede tener muchas políticas, el Estado puede hacer muchas cosas, pero en la práctica, cuando uno quiere ir más allá de lo que está escrito en las leyes, en los programas, en los presupuestos, bueno, tiene que llegar al territorio. Y es en el territorio donde se generan las bases del crecimiento, es donde se produce o no se produce la cohesión social, y es en el territorio donde las políticas públicas se encuentran con las personas. Y por lo tanto las regiones y los municipios no los vemos simplemente como subdivisiones de un país o como casilleros de la distribución de los recursos, sino como entidades complejas que tienen una dinámica propia, que tienen diferencias entre sí. Y eso nos ha llevado a hacer discusiones en los últimos años sobre cómo promover la innovación en las regiones, sobre cómo promover el desarrollo urbano, cómo entender la relación entre áreas rurales y urbanas. Y cuando uno toma esa perspectiva, Chile, bueno, por ahí tampoco estamos con cosas, no se ve muy bien. Chile se ve como uno de los países más concentrados y fiscalmente más centralizados de la OCDE. Solo le gana a Luxemburgo, pero Luxemburgo tiene 300.000 habitantes y es prácticamente una ciudad-estado. Claro. Hay un nivel de concentración, centralismo y uniformidad en las políticas que limitan el potencial de crecimiento, una desigualdad regional que contribuye a la desigualdad económica y debilita la cohesión social, un centralismo que es compartido por el sector público y el privado, con ejes diferentes. La verdad es que si uno se va solo a los números, la verdad es que el sector público es bastante más descentralizado que el sector privado, y aquí hemos visto algunos datos
empresas, en fin. Pero donde se manifiesta el centralismo en el sector público es en la toma de decisiones. Me tocó acompañar a mis colegas de la OCDE en una misión a Antofagasta y ellos preguntaban, ahí tuvimos una reunión con varios seremi, gente de la municipalidad, y preguntaban, bueno, ¿y esto cómo se podría hacer? ¿Ah? Y la explicación era tan compleja, era tan kafkiana que realmente era imposible de entender. ¿Ah? Eso es la expresión del centralismo en el aparato del Estado. Pero eso es el producto también de cómo muchas veces tomamos decisiones. Porque la fragmentación local también se fomenta con el predominio de la lógica de los proyectos. La lógica de los fondos concursables, de las transferencias condicionadas por sobre estrategias y programas de largo plazo. Durante muchos años hicimos electrificación rural, telefonía rural y agua potable rural, cada una con su evaluación proyecto a proyecto y además separando la evaluación del estudio de inversión de la evaluación del proyecto. Entonces eso inevitablemente conduce a una gran fragmentación. Hace muy difícil traducir estrategias en programas, en una acción consistente a través del tiempo. Años atrás, cuando estuvo Lucho Mayra, el ministro de Mideplan, y Teresa Hartwig, la jefa de la División Social, quisieron generar una coordinación de políticas públicas en el territorio y lamentablemente no les fue muy bien, porque al final lo que terminaba dominando las decisiones y dominando a las comunidades era que cada programa tenía sus reglas, sus formularios, sus condiciones de elegibilidad, y eso terminaba imponiéndose sobre cualquier esfuerzo por tratar de generar coordinación en el territorio. Hay manifestaciones más dramáticas, por ejemplo, Chile es un país tan urbanizado y no tiene política urbana. Ahora hace poco se discutió y entiendo que está en proceso de formalizarse una política urbana al final de esta administración. Por cierto, tampoco hay una política rural, pese a que Chile es un país que depende tanto de sus recursos naturales. No hay una visión sobre la interacción rural y urbana o políticas que la tomen en cuenta. La prioridad política de la centralización no es muy alta porque a veces la demanda social está desarticulada o tiene una lógica más reivindicativa frente a ese tema. Cuando pasamos la propuesta de crecimiento del FNR de la decisión al interior del gobierno y llegábamos al Congreso, llegamos con la idea que aportábamos una muy buena noticia, y la verdad es que los parlamentarios nos miraban con una cara bastante decepcionada, porque ellos en realidad lo que querían saber era, bueno, cómo se iba a poder financiar tal o cual proyecto que a ellos les importaba, y eso terminaba dominando por sobre el efecto que eso podía tener sobre la descentralización. La identidad regional y local en muchas regiones no está muy fuertemente constituida. Ahora hace poco, por suerte, vimos un estudio bien interesante que se distribuyó que quizás indica algo un poco distinto. Tenemos figuras institucionales tan contradictorias como la del intendente con su doble rol, pero que además debilitan los liderazgos locales, y fuerte resistencia a la descentralización en los grandes ministerios centrales, las autoridades fiscales y el sistema político. Muchas veces cuando se discuten temas de descentralización, viene el Ministerio de Vivienda, por nombrar algunos, y dice: ok, presidente, si usted quiere descentralizar está bien, pero resulta que este proyecto no le interesa, no le vamos a poder asegurar que se haga porque en realidad va a depender de otra gente. En el lado fiscal, el temor al desequilibrio fiscal desde las regiones, un temor atávico, y por supuesto el sistema político por lo que significa en términos de competencia política. Entonces, en Chile sí hay un deseo por cambiar, pero el enfoque hasta ahora ha sido vacilante, temeroso, con perspectivas más de corto plazo. ¿Cómo salir de ahí? Yo creo que esta propuesta tiene que ver justamente con eso, cómo romper esa dinámica en el futuro. Estos son los números, las cifras que ilustran la comparación de Chile con otros países de la OCDE. Ahí se ve Chile ahí en el nivel máximo de concentración de población en su capital, junto con Islandia, que es el otro país que tiene 300.000 habitantes en la OCDE.
Y luego cuando comparamos los niveles de descentralización fiscal, lo que vemos es que Chile está aquí a la cola también, junto con Grecia, Luxemburgo y Portugal. Y justamente hoy día una de las cosas que se discuten en Grecia y Portugal como un tema, como reformas estructurales para surgir de la crisis en la que han estado, es justamente cómo tener un desarrollo regional más activo. Yo estuve hace poco tiempo, hace pocas semanas, en un seminario en Portugal justamente sobre cómo usar los fondos estructurales europeos para fomentar las regiones. Chile es también uno de los países con mayores desequilibrios verticales, o sea, con una mayor proporción de los gastos locales financiados con transferencias del gobierno central y menos con ingresos propios, y desequilibrios horizontales, porque, sobre todo a nivel municipal, porque la diferencia del potencial económico de las comunas del barrio Alto de Santiago con cualquier otra cosa es demasiado gigante. Esto hace que cuando medimos crecimiento, como lo podemos medir en las cuentas nacionales, haya 3 regiones que sean responsables del 72% del crecimiento económico en Chile. Y lo que tenemos que preguntarnos hoy día es cómo sería el crecimiento chileno si las restantes 12 regiones pudieran contribuir también activamente. ¿Cuánto más podríamos crecer? El nivel de desigualdad, nuevamente Chile aquí en un extremo, en términos de la correlación entre desigualdad, en la comparación entre desigualdad de ingresos y desigualdad entre regiones. Como podemos ver, existe una asociación estadística entre las dos cosas. La desigualdad territorial contribuye a la desigualdad de ingresos. Pero contratar el centralismo no es lo mismo que tener una agenda descentralizadora. En Chile, desde el inicio de la República, como recordaba el presidente, que venimos discutiendo estas cosas. ¿Cómo puede ser Chile más descentralizado? ¿Para qué descentralizar? ¿Qué gana el país? ¿Qué gana la gente? ¿Cómo se evitan los riesgos fiscales? ¿Cómo se involucra más a las comunidades locales? Estas son las preguntas de hoy. Y sobre todo, si hay algo hoy día diferente que pueda justificar dar un salto importante al futuro. Y para esto creo que es importante pensar en que en realidad no hay una sola forma de entender el desarrollo territorial y entender el tema de las desigualdades que discutimos acá. Hay un enfoque muy popular entre los economistas y que le dio el premio Nobel a un economista que hoy día es muy heterodoxo, que es de la economía de la aglomeración, que básicamente lo que argumenta es que en realidad existen sinergias que se generan por la proximidad geográfica y que lo que mejor pueden hacer las políticas públicas, además de ser lo más uniformes y parejas posible, es facilitar el que se produzcan esas aglomeraciones, el que se produzca la concentración de empresas, de capacidad productiva en ciertas regiones, y eso es lo que le va a ir dando el dinamismo a la economía. El enemigo, por lo tanto, es exactamente el opuesto, o sea, el enemigo es lo que conversamos hoy día. El enemigo de la economía de la aglomeración es la expresión, los límites a la movilidad de los recursos y de las personas por el territorio. Podemos pensar también en una lógica de compensación, que es muy popular en Chile y que es lo que realmente ha marcado la historia de la descentralización y la regionalización durante los últimos 30 años, que es la idea de distribuir recursos hacia las regiones distintas de Santiago y compensarlas por el hecho de ser regiones más lejanas o más pobres o con menos capacidad. Pero el enfoque de la compensación es un enfoque que se puede manejar desde una oficina en Santiago. Es decir, de lo que se trata es cómo se va a distribuir la inversión pública por el territorio, cómo se va a distribuir la construcción de viviendas, cómo se van a distribuir los profesores por el territorio. Eso se puede hacer desde una política nacional, no requiere autoridades, no requiere autonomía regional, no requiere capacidad de decisión en las regiones. El federalismo fiscal sí lo requiere, porque el federalismo fiscal está constituido desde la idea de que para aumentar el bienestar en la sociedad es necesario que la oferta pública se adecúe a las necesidades de la comunidad
Y para que eso ocurra, no basta con que los gobiernos regionales y locales tengan recursos, tengan presupuestos, tengan ingresos propios, sino que también tiene que existir los mecanismos de participación ciudadana que permitan que la comunidad exprese esas prioridades. Si esos mecanismos no existen, en realidad el federalismo fiscal es simplemente una fórmula de distribución de recursos. Por lo tanto, es fundamental para que el federalismo fiscal opere el que haya consulta, interacción con la ciudadanía y capacidad de acción y de decisión y de gestión en el nivel local. Y por último, quizás podemos hablar de desarrollo territorial como un enfoque que más bien mira cómo maximizar las capacidades de desarrollo de cada región, de cada territorio, y cómo los actores de ese territorio y las políticas públicas que se aplican en ese territorio son capaces de interactuar y generar sinergias entre sí para construir un proceso de desarrollo propio de esa región. Para eso, por supuesto, no es necesario que todas las decisiones estén concentradas en las autoridades regionales y locales, pero sí que haya por lo menos la capacidad suficiente para construir un diálogo, construir acuerdos. Y la capacidad para identificar cuáles son las ventajas comparativas que un territorio tiene, cómo desarrollar esas ventajas comparativas. O sea, es distinto, por ejemplo, pensar en compensar a Magallanes, porque está lejos de Santiago, como era la fórmula original del FNR, a decir, bueno, quizás Magallanes, que recibe el 70% de los turistas extranjeros que vienen a Chile, a lo mejor quisiera desarrollar una estrategia de desarrollo que está centrada en su contacto directo con el resto del mundo, a través del turismo, a través de una serie de otros mecanismos. A lo mejor el Magallanes quisiera, por ejemplo, ser una región bilingüe en Chile, dado que recibe tantos visitantes extranjeros. Pero eso hoy día Magallanes no lo puede decidir. Entonces, y eso es muy distinto de decir vamos a trasladar una cantidad de recursos a Magallanes para que lo invierta en infraestructura. Entonces, esas son las diferencias en esto. Aquí en este cuadro tratamos de ordenarlas en términos de distintas dimensiones, de estrategias, mecanismos, los actores principales de los procesos, los enfoques, etc. En Chile, y voy a pasar aquí muy rápidamente, decía, el enfoque de la aglomeración territorial es lo que ha dominado mucho tiempo, pero que ha demostrado sus limitaciones. En Chile el gasto público por habitante es considerablemente mayor en las regiones distintas de Santiago y de Santiago. En Chile el problema del enfoque de aglomeración territorial es que es un problema que es compartido con muchos países, es que la movilidad de la población por el territorio no es perfecta, y en Chile es mucho más baja que en otros países. Por lo tanto, la capacidad de que simplemente funcione un mercado y que la gente vote por los pies es tremendamente limitada, y por eso tenemos las diferencias que tenemos entre las regiones. El enfoque de compensación territorial, que es lo que estaba diciendo recién, que ha marcado el proceso de regionalización y muchos de nuestros instrumentos, efectivamente ha llevado a concentrar mucha inversión pública en las regiones. La inversión pública en la región metropolitana es mucho más baja que en el resto de las regiones del país. Pero resulta que la inversión pública, o sea, el tamaño del Estado, el volumen de la inversión pública no es suficiente para por sí solo producir un nivel de convergencia entre las regiones y reducir las diferencias que hoy día vemos. Quizás puede limitar el nivel de diferenciación o de desigualdad, pero de allí a ser un motor de la convergencia entre las regiones, la verdad es que los recursos y el instrumento es muy limitado para poder hacer. En la descentralización fiscal, la verdad es que cuando pensamos en qué es lo que requiere la descentralización fiscal, autonomía presupuestaria, hoy día las regiones son definidas como órganos, como servicios descentralizados del gobierno central, no tienen ingresos propios. En el caso de los municipios, los ingresos propios son una proporción muy pequeña de sus recursos. No hay mecanismos institucionalizados de consulta ciudadana. O sea, en los municipios tendemos a reproducir un poco la lógica del sistema presidencial.
competencias administrativas, etcétera, lo que vamos a concluir es que en Chile, es cierto, tratamos de que lleguen más recursos a la decisión de los municipios, pero de ahí a la descentralización al federalismo fiscal hay un espacio gigantesco para todos los efectos prácticos, creo yo, sobre todo comparando con otros países, no lo tenemos. Pero yo quisiera enfatizar que la descentralización fiscal no es solo sobre cómo se generan y se gastan los recursos en el nivel subnacional, sino que qué mecanismos institucionales aseguran que estos respondan a las preferencias de la ciudadanía. Finalmente, en materia de desarrollo territorial, lo que se necesita para que haya un desarrollo territorial es tener la capacidad de identificar sinergias entre políticas públicas y poder hacerlas operar. Como decía hace un momento, incluso cuando estas son administradas por distintas instituciones. Significa poder adaptarse a las realidades de cada región. No todas las regiones pueden crecer de la misma manera, con las mismas políticas. Hoy día no. Quizás nos gustaría que todas las regiones fueran líderes en biotecnología, pero no todas las regiones tienen la capacidad para hacerlo. Si estamos hablando de regiones que sean capaces de vincularse con el resto del mundo, tendrán que desarrollar sus propias capacidades, sus propias ventajas comparativas. Y esto tiene que ver con algo muy fundamental, que creo que es cómo entendemos nosotros el crecimiento. Creo que si escudriñamos un poco en cómo hacemos nuestras discusiones sobre crecimiento, vamos a llegar a la conclusión de que entendemos el crecimiento como algo que ocurre a nivel del país. Sabemos muy bien lo que pasa con el PIB, conocemos bien las variables macroeconómicas nacionales. Suponemos simplemente que eso de alguna manera se distribuye entre las regiones. O sea, las regiones van en el tren del crecimiento nacional. Pero, ¿qué pasa si pensamos que el crecimiento, en lugar de ser ese crecimiento de arriba hacia abajo, desde el nivel central y que arrastra a las regiones, lo pensamos como un crecimiento que se genera desde abajo hacia arriba? Y donde son en realidad el dinamismo de las regiones el que hace crecer al país en su conjunto. Y en ese sentido, si nos preguntamos cómo podría crecer Chile en esa lógica, bueno, parece un enfoque centrado solo sobre los centros principales de actividad económica. Lo que vemos es que nos hace olvidar cuál es el potencial que pueden tener las políticas que apoyen a otras regiones, el 28% que se distribuye entre las 15 regiones restantes. ¿Cómo podría crecer Chile? Significa también entender que el crecimiento en algunas de las regiones líderes tienen rendimientos decrecientes, enfrentan dificultades que no les va a permitir seguir creciendo de la misma manera en el futuro. El desarrollo territorial entonces ayuda a pensar el crecimiento de abajo hacia arriba, aumentar la competitividad de la economía y la capacidad de innovación. Y ese es un poco el enfoque que toma la OCDE. El desarrollo urbano es una dimensión de esto. Decía que en Chile, Chile es un país muy urbanizado, urbanizado por encima de lo que corresponde a su nivel de desarrollo. Pero, decía, Chile no tiene una política urbana, pese a que en realidad la calidad de vida de la gran mayoría de los chilenos se define en las ciudades, se define con lo que pasa en una ciudad. Eso en parte ocurre porque la manera en que están organizadas nuestras ciudades es básicamente, existe sobre todo en las metrópolis, existe un conjunto de municipios, no existe un gobierno metropolitano, no existen mecanismos claros de coordinación, hay un gobierno regional, en el caso de Chile, Santiago está superpuesto por la región metropolitana. Pero la verdad es que incluso si miramos cuál es el área funcional de la región metropolitana, incluso es bastante diferente de lo que estamos acostumbrados a mirar como el mapa Santiago. Eso está construido con la metodología de la OCDE sobre áreas urbanas funcionales. Y Santiago tiene niveles de desigualdad retroalimentados por la segregación espacial que también se reproducen en los otros dos centros metropolitanos del país, como son Concepción y Valparaíso o Viña. Entonces, hay un tema con las ciudades.
Si pensamos solo en la región metropolitana, que es el caso más extremo. Si sumamos los 44 municipios que caben dentro de esa área gris, más todos los servicios públicos que intervienen en la región metropolitana, vamos a tener más de 100 entidades públicas que están haciendo cosas cada una por su cuenta, sin una coordinación real. Entonces, ¿cómo se puede hacer política urbana de esa manera? ¿Cómo podemos imaginarnos la ciudad? Tenemos instrumentos de planificación, que algunos son indicativos, otros se demoran décadas en aprobarse, y por lo tanto así es muy difícil hacer política urbana. Y por eso la OCDE hizo una serie de propuestas en este sentido. Constatando una serie de realidades como la desigualdad en Santiago frente a otras regiones o frente a otras metrópolis de los países de la OCDE, el nivel de concentración de emisiones de carbono, el tema de la falta de espacios verdes, etcétera, y produjo una serie de recomendaciones. Pero son recomendaciones que primero lo que indican es, bueno, ¿dónde están las grandes sinergias al interior de una ciudad? ¿Cómo se puede entender una ciudad y cómo se puede entender el desarrollo de una ciudad a través de marcos que sean suficientemente flexibles para irse adaptando a través del tiempo? Y luego, ¿cuál es la institucionalidad que sirve para eso? Y en el informe de la OCDE se propone concretamente crear la figura de los gobiernos metropolitanos en las metrópolis y al mismo tiempo tener una política urbana que abarque a todas las concentraciones urbanas del país. También incluye el tema de crear una entidad a nivel del gobierno central, responsable no solo del desarrollo territorial, sino que también de la política urbana. O sea, en síntesis, el centralismo chileno, estoy seguro que nos sirvió para muchas cosas en el pasado. Yo creo que quizás nos sirvió para hacer algunas reformas importantes, cambios estructurales, para tomar decisiones rápidas, pero hoy día tenemos una economía y una sociedad que son muy complejas, y por lo tanto sobrepasan lo que puede hacer un sistema tan centralizado como ese. Al mismo tiempo, los avances que hemos tenido en materia de centralización han estado muchas veces guiados por esta lógica de compensación territorial, que además uno lo ve reflejada en las regiones. En las regiones lo más popular es, en el fondo, criticar a Santiago y demandar cosas de Santiago, pero demandar cosas de Santiago de una manera centralista de ser descentralizada. El centralismo obstaculiza el desarrollo de Chile, impide que muchas regiones se desarrollen y apliquen sus ventajas comparativas. ¿Para qué decir lo que debilita la democracia por la dificultad para renovar los cuadros políticos cuando esto solo ocurre a nivel del Parlamento y del Ejecutivo? Y por lo tanto vamos muy lento todavía. Para avanzar más en materia de descentralización es importante construir una visión de futuro, fijar metas de largo plazo, construir acuerdos sociales y políticos para alcanzarlos, y creo que esta propuesta avanza mucho en esa dirección, lo mismo que la que conocimos hace unas pocas semanas en CONARE, en el seminario que tuvimos en el Congreso. Más aún, un tema que surgió con mucha evidencia en esa discusión, es que en Chile el tema de la descentralización no es un tema de izquierda ni de derecha. En las regiones no hay esa distinción política. Pero esto significa no solo transferir responsabilidades y recursos, sino que crear mecanismos de participación ciudadana, elevar la transparencia de la gestión, fortalecer las capacidades subnacionales. Es decir, el tema de la participación ciudadana tiene que ser un elemento muy central en cualquier agenda de descentralización. Y las capacidades, creo que Jorge y Sergio Leonardo tienen una respuesta en su informe que hasta el momento yo no la había visto. Es que cuando decimos que no hay capacidades en las regiones, en realidad lo que estamos diciendo es que en los gobiernos regionales no hay capacidad regional. Pero ¿dónde está la gente que sabe hacer obras públicas en Chile? ¿Está todo en Santiago? No está todo en Santiago. ¿Dónde está la gente que sabe hacer vivienda? Están en los serbios. ¿Y los serbios dónde están? Están en las regiones. Por lo tanto, si queremos crear capacidad técnica en las regiones, está la gente que lo puede hacer. Encontremos la manera de poder constituir gobiernos regionales que sean capaces de absorber esa capacidad. Pero no pensemos que hay que empezar desde cero.
Porque no es así, porque, o sea, si hay un actor que ha distribuido su capacidad profesional en el territorio del Estado. Entonces no segmentemos entre lo poco que hay hoy día en los gobiernos regionales y el resto de lo que es el aparato del Estado en una región. Decía que la descentralización fiscal es necesaria, sin duda, y quiero decirlo muy claramente, viniendo con ese background, es una condición necesaria para apoyar el desarrollo territorial, pero no es todavía suficiente. Se requieren intervenciones entre distintos niveles de gobierno, convocar actores públicos y privados. Por supuesto, nada de eso va a ocurrir instantáneamente, nada va a ser rápido. Y lo más importante en este sentido es asumir que la descentralización no se puede hacer sin riesgo, no se puede hacer sin equivocarse. Aquí en América Latina, Colombia empezó su proceso de descentralización con la Constitución del 91 y se ha caído como 3 veces Colombia en ese proceso. Y sin embargo, hoy día es el país con Estado unitario más descentralizado de la región. Entonces, no pensemos que no va a haber errores y que solo vamos a descentralizar cuando ya tengamos todas las variables ajustadas y seguras. Tenemos que estar dispuestos a tolerar errores, corregir, perseverar. Para esto es muy importante la retroalimentación, la rendición de cuentas, saber cómo vamos, tener hitos en el proceso de descentralización. Y, por último, la descentralización, claro, siempre tiene su lado atractivo, los recursos, las funciones, pero también tiene el lado de la responsabilidad. Significa un nivel mayor de responsabilidad para las autoridades regionales, locales y para la comunidad. Una experiencia importante, una lección importante de la experiencia de España hoy día, por ejemplo, es que las responsabilidades compartidas han terminado siendo muy nocivas para el desarrollo de las comunidades autónomas. Y hoy día una de las cosas que se discuten en España precisamente es cómo separar con mayor claridad qué es lo que es responsabilidad de cada uno. Por último, todos los que hemos trabajado en el gobierno central, creo que tenemos que hacer el ejercicio de imaginarnos cómo sería el gobierno central en un país más descentralizado. O sea, cuántas cosas ya no podríamos hacer, pero a lo mejor hay cosas más interesantes que podríamos hacer si no estuviéramos tan preocupados del plan para construir la plaza del Bicentenario, como alguna vez me tocó discutir con la ministra de Vivienda. Creo que ese es un ejercicio muy importante porque además creo que también nos ayuda a enfrentar los temores que están asociados a la descentralización. Si mantenemos la idea de la terra ignota que le impuso el presidente Elwin, que en fin tenía su razón de ser en su momento, si seguimos con la idea de la terra ignota y que un poco más allá del horizonte se acaba el mar y caemos a un abismo, probablemente nunca vamos a emprender la navegación. Creo que tenemos que imaginarnos, y para eso no es necesario hacer ficción. Es importante ir a ver cómo funcionan otros países, cómo funcionan países más descentralizados como nosotros, que es lo que está haciendo Colombia, cómo funciona España, cómo funciona Brasil. No son países inviables, no son países catastróficos, no se han caído en un abismo, pero funcionan de una manera muy diferente. Y eso creo que es una de las contribuciones que podemos hacer también quienes hemos tenido responsabilidades públicas. Por último, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Puede asegurarse que deje de importar dónde se nace? Por supuesto, el asegurar igualdad en una serie de dimensiones sociales básicas, por supuesto que es importante. Pero la descentralización también significa asumir que va a haber regiones que van a estar haciendo cosas distintas que otras, que van a tener estrategias de desarrollo distintas en el futuro, que van a combinar sus políticas de un modo diferente. Y eso es bueno, eso es algo que enriquece a la sociedad. Por supuesto, la ciencia está en entender dónde está el límite de una cosa y de la otra, pero creo que es algo que también cuando construimos una visión de lo que sería un Chile más descentralizado, es importante que esté presente. Por supuesto, esto es un camino largo, hay tantas cosas que hacer, pero es muy importante empezar, muy importante tener una estrategia, tener hitos, saber dónde llegar, no inventar conceptos que después los reinterpretamos de una manera, digamos, a la conveniencia nuestra, y creo que esta propuesta que hoy día discutimos es muy fundamental en ese sentido.